Casi siempre que ustedes vean un área rocosa, ustedes van a encontrar que es fácil encontrar esas áreas en la parte alta de las montañas. Y no es casualidad que la mayoría de flora adaptada a la roca, las plantas de la roca, estén muy asociadas a las cimas de la montaña. No importa la elevación realmente a la que esté esa montaña. Si ustedes van al municipio de La Vega, o si van a San Francisco, o si van a Zupatá, pues que uno piensa que son zonas mucho más bajas y que estén en un clima cafetero y que estén a 1800 metros sobre el nivel del mar. Si ustedes suben una finca a la cima de la montaña más cercana del cerrito de la finca y miran qué hay en esa pura punta de montaña, van a encontrar que allá abajo también hay pegamoscos. Que ya allá abajo, este helecho que es duro, de hoja dura, es un helecho de sol, que es el helecho marranero, no es un helecho de sombra y de bosque, sino es un helecho de roca. Van a encontrar que allá también el mismo pegamosco y el mismo helecho marranero que están acá, también están a 1800 metros. A ellos no los limita la elevación sobre el nivel del mar, sino los limita encontrar su ambiente natural, que es una cima rocosa donde les llegue mucho sol y casi no haya suelo. Y si este tipo de hábitat uno lo traslada a 1500 metros sobre el nivel del mar, encuentra plantas, a veces no la exacta, la misma especie exacta, pero un pariente muy cercano. En la reserva de Río Claro en Antioquia, no sé si alguno haya ido por allá, que es súper bonito, en Antioquia, en Río Claro. Uno casi siempre se la pasa junto al río, eso queda ahí adelante de Doradal, por ahí una media hora, y es un paraíso así de selva tropical y con un río pues que corre sobre rocas de mármol, pero la reserva tiene unos cañones y unas montañas. Casi todo el mundo se queda al lado del río, pero un día pues yo me puse a subir esos cerros y subiendo las montañas pasa algo muy interesante. Allá estamos a 350 metros sobre el nivel del mar, a la altura del río, y nosotros subimos por hasta 500 metros, o sea unos 150 metros más arriba, subiéndonos a las colinas, y a medida que íbamos subiendo la colina, el bosque que abajo es todo con esas ceibas gigantes y todos esos árboles de selva, se empezó a volver pequeño, pequeño, y cada vez me decía, uy, esto empieza a parecerse un bosque andino, como que los troncos se empiezan a volver retorcidos y se empezó a llenar de bromelias, todo estaba rodeado de bromelias y no sé qué. Yo decía, esto ya parece un bosque de montaña y no este bosque pues como tipo selva amazónica que hay abajo. Y llegamos a esa cima y era eso, musgo y bromelias y los tronquitos pequeños. Y ahí yo me di cuenta que muchas de esas plantas para vivir no necesitan estar en el bosque andino, sino necesitan estar sobre la roca, que el sustrato sea bien rocoso, y eso hace que los árboles crezcan miniaturas, y cuando los árboles crecen miniaturas como bonsáis, como retorcidos, entra mucho más sol al piso del bosque, y cuando entra más sol al piso del bosque, las plantas como las bromelias o las orquídeas o los musgos, que normalmente estarían agarrados en la parte más alta de los árboles buscando la luz, pueden darse el lujo de bajar al suelo, porque necesitan más luz de la que uno cree. Una bromelia, uno piensa que las bromelias viven en la sombra del bosque, no, viven en la semisombra o semisol del bosque, pero necesitan que les entre un poquito de sol, y por eso se suben a los árboles, es buscando el sol. Y por eso las orquídeas se suben a los árboles, están buscando el sol. No un pleno sol, pero sí bastante sol. Cuando el bosque crece en miniatura, las plantas que se subirían en los árboles en otras selvas se bajan al suelo y forman poblaciones gigantescas. Por eso algunos bosques alrededor de la sabana de Bogotá tienen poblaciones descomunales de orquídeas y de bromelias creciendo en el suelo, porque son bosques chaparritos, bosques de roca. Entonces, pues viendo todo eso, a mí eso me hace pensar un poco a veces, pues ¿para qué es bueno un suelo? ¿Para qué no? Si nosotros tuviéramos una empresa agrícola y nos dan este pedregal, decimos, ¿qué vamos a hacer con esto? O sea, ¿qué podemos sembrar acá? Pero si en vez de sembrar pedregales, nosotros sembráramos bosques y sembrábamos bosques de bromelias y orquídeas, de pronto este es un paraíso que nos dieron. Depende del punto de vista. Y es un poco revalorar también los arbustos, que yo creo que los tenemos muy olvidados. En un sitio como este tan pedregoso, olvídense que uno va a poder sembrar un bosque alto y un bosque de árboles gruesos. Acá, a lo máximo, si uno logra generar todo un matorral de esta altura de arbustos, se puede dar por muy bien servido. Y ese matorral, por ser tan bajito, va a estar repleto abajo de bromelias y orquídeas como ningún otro bosque que sea más alto. Entonces, la roca
Y esas como economías también pequeñas, pues uno les descubre que tienen también sus ventajas. En combinación, si uno logra tener zonas inundables y pues la ciudad con sus jardines, y logra tener sectores con muy buen suelo, que uno los cultive, y otros sectores con muy buen suelo donde no deje que crezcan árboles, y otros sectores con muy mal suelo donde se desarrollen estas praderas miniaturas y estos matorrales chiquiticos, eso es lo que hace que la sabana de Bogotá tenga toda la biodiversidad. No es tener una sola cosa o la otra, sino pues la variedad de ambientes. Y la que nos tocó aquí en Horizontes, eso sí es clarísimo, nos tocó la roca. Esta es la vida de la roca. Y seguramente muchos de ustedes han sentido, un poco trasladando también al lenguaje humano. Yo creo que en este grupo, como somos pues tan variados, habrá personas que al hablar de una economía personal, pues piensan como, bueno, vamos a conseguir más y más y no sé qué, y nos metemos en el mundo de acá es súper competido, pero si yo logro ser mejor, entonces me va súper bien. Puede que haya algunos, pero yo estoy seguro que también habrá algunos que se identifiquen más con la figura de uno de estos arbusticos de acá, que puede crecer chiquito. ¿Y por qué? Porque ahí nadie lo va a joder. Él está haciendo algo que ninguna otra planta puede hacer, y sí, no va a ser nunca un árbol espectacular, pero el árbol espectacular tiene otros 20 árboles alrededor tratando de matarlo. Este no. En la roca, sí. Quería preguntar cómo es la simbiosis entre alga y hongo. El líquen, el líquen, que es esa capita que crece sobre las rocas, que algunas personas los confunden con los musgos. Pero básicamente una regla fácil es, si es verde es un musgo, si es de cualquier otro color es un líquen. O sea, si es amarillo o gris o blanco o negro o rojo, lo más probable es que sea un líquen. Esos líquenes que crecen pegados a las piedras son los primeros organismos que pueden generar un suelo, necesitan mucho sol y por eso crecen también esas rocas, porque alrededor de las rocas suele no haber vegetación, y pueden generar un primer suelo, y encima de ese suelo empieza a crecer pues un musguito, encima de ese nace un helechito, y eso poco a poco va generando un suelo, y un día va a crecer algún arbustico y uno pensará que después de muchísimo tiempo hasta un bosque. Cuando uno ve una planta, generalmente uno está viendo un organismo. Si ven una persona, aunque eso también es muy relativo, si usted me ve a mí, usted realmente está viendo más o menos unas 1000 especies. La mayoría son microorganismos, bacterias. Mi sistema digestivo tiene 600. Hicieron un experimento, cogieron 100 personas, miraron todo, absolutamente todo. Encontraron 10.000 especies de organismos. O sea, que uno sea un solo organismo, pues no, realmente. En una época había más el cálculo, es muy difícil calcular cuántas células tiene un humano y cuántas células tiene no humanas un humano. En una época decían que por cada célula humana había 10 de las otras. No parece ser tan exagerado, pero el cálculo actual más o menos es miti-miti. O sea, la mitad de mis células son humanas y la mitad de las células de mi cuerpo son no humanas, correspondientes a posiblemente unas 1000 especies de organismos en el caso de mi cuerpo, que no serán exactamente iguales al de todos ustedes, y eso entonces va sumando y va haciendo que haya una asociación, como una simbiosis. Los líquenes tienen una asociación bien interesante, y es que cuando uno ve un líquen, lo que forma casi todo el cuerpo del líquen es un hongo, pero es un hongo que no necesita humedad, y es un hongo que no necesita madera en descomposición para crecer, y logra crecer porque tiene una alga asociada, metida entre los tejidos, que le da de comer, y el alga hace fotosíntesis. Entonces el líquen vive en cierto modo como una planta, pero para poder vivir como una planta y no como un hongo que se alimenta de materia en descomposición, lo que él hace es generar dentro de su ambiente, dentro de sus tejidos, un ambiente húmedo, como unas especies de acuarios, digamos, donde un alga que normalmente viviría en un sitio muy húmedo puede vivir después en un sitio muy seco. Y entonces así unidos, pues esa unión sí que hace la fuerza, los líquenes se convierten en los organismos más poderosos que hay, que pueden crecer prácticamente al borde de la nieve o en los desiertos más horriblemente secos, y pueden crecer sobre los troncos de árboles de un bosque viejísimo, maduro y húmedo, o en rocas recién formadas, pues cuando ya se han estabilizado. Entonces sí son unos pioneros muy interesantes. ¿Es cierto que esa alga derrite la roca y se come sílice? Yo no sé tanto el metabolismo. Sé que tiene unos procesos químicos bien chéveres, incluyendo que hay el nitrógeno es la comida principal de las plantas, lo que hace que crezcan grandes y verdes. La gran mayoría del nitrógeno está en el aire,
pero las plantas no lo pueden usar, están rodeadas de comida que no se puede usar. Cuando sí lo pueden usar es con el nitrógeno que ha fijado en el suelo y los rayos fijan el nitrógeno. Y algunos árboles como el aliso o el laurel de cera fijan el nitrógeno. Y toda la familia de las leguminosas. Pero en estos ambientes de montaña casi no hay leguminosas, son muy escasas. Y los líquenes en cambio sí son fijadores de nitrógeno. ¿Y los bromelias moradas también? Sí, las bromelias sí es un bloqueador solar. Si usted pone una bromelia joven que es verde, usted la saca al sol, usted nota que con los años se empieza a volver morada. Y eso ya es, no quiere decir que esté enferma ni nada, sino es como una especie de bloqueador solar para que la planta pueda aguantar el brillo directo del sol. Entonces, bueno, muchas gracias a todos. Una pequeña introducción a la roca. De los dibujos que hacen los niños todos los años, para que participe Emiliano. El concurso anual, entonces una para tus bueno, notas. está muy bien. Muchas libretas, pero muchas gracias. Gracias, Diana. Y si hay más preguntas en la bajada.